acerca de tu santuario. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de este tema lo que necesita saber el ser humano para recuperar la santidad perdida, para poder nuevamente mirarte a los ojos, para poder nuevamente tener ese valioso regalo de compartir contigo. Gracias, Señor, por tan grande salvación de la que nos has hecho partícipes. Y en este día de descanso que aún es aquí en Colombia y en los países latinoamericanos, en América, Señor, te agradecemos por este día porque podemos recordar que somos criaturas, estamos debajo de sujeción, tenemos un rey y queremos aprender de nuestro rey en el día de hoy. Te pido por cada uno de los aquí presentes, por cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, y anímanos, Señor, a la obra misionera. No permitas que nos desanimemos por eh, las eventualidades que puedan suceder. Ayúdanos a hacer tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Entonces, en el día de hoy, mil disculpas pido porque ayer tuve algo doméstico, no pude conectarme, pero hoy vamos a hacer el tema que debimos hacer ayer, aunque ayer el hermano Luis Bejarano, el hermano Edison, compartieron un tema interesante. Eh, lo estuve mirando en el día de hoy. El hermano Luis sabe de que yo pienso que es un modelo y ese modelo lo vamos a compararlo cuando vemos el modelo, otro modelo que vamos a estudiar después. Pero qué interesante, ¿verdad? Qué interesante ese tema. El hermano Luis y el hermano Edison son profesores de hebreo. Le podemos sacar el jugo aquí en Entendidos en los Tiempos para que nos enseñen hebreo, fiestas solemnes. Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar acerca de configuraciones del santuario, pero vamos a hacerlo un poco interactivo. De vez en cuando yo hago preguntas y el que se anima coloca su micrófono y damos la respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a compartir pantalla. Permítame un momento. Bueno, santuario, disposiciones y configuraciones. Bien, primera pregunta, ¿quién se anima a contestar? ¿De dónde salió la materia prima para la construcción del santuario? ¿Qué dice el hermano Saldarriaga? ¿Qué dice la hermana Mariana? ¿De De dónde Egipto, salió la hermana. materia prima? De Egipto. De Egipto, muy bien. Usted mismo, hermano Saldarriaga, vamos a leer Éxodo 12:35. Y vamos a pedirle el favor a la hermana Nae, a la hermana María, que nos tenga por ahí, mientras el hermano busca, nos tenga preparado Éxodo 35 del 4 al 9. No tengo, perdón, no tengo la Biblia en español aquí. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces vamos a pedirle, ¿quién más tiene la cámara por acá? Oh. A la hermana Marta Herrera, muy bien. Entonces a usted le pido Éxodo 35 del 4 al 9. Vamos a pedirle a Olga Lilia, Éxodo 35 del 20 al 29. Sí, Y al hermano Luis vamos a decirle Éxodo 35 del 30 al 35. ¿Listo? Vamos Ya, entonces, hermano, cuénteme, ¿de dónde salió la materia prima? ¿Qué dice la palabra de Dios? ya, la palabra dice así, 12:35 dice, y los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés, demandaron de los egipcios objetos de plata y de oro y vestidos. Muy bien, es decir, el Señor le dijo a Moisés que le pidan que le pidieran a los, ¿cómo se llama? A los egipcios, y la materia salió de los regalos que los egipcios le dieron al pueblo de Israel. Hermanos, ¿por qué los egipcios le dieron regalos al pueblo de Israel?
Bueno, resulta que los egipcios tenían muchos dioses y ellos cuando había algún desastre natural, ellos creían que era un dios que estaba enojado con ellos. Y ellos acostumbraban a aplacar la ira del dios llevándoles regalos a los dioses en sus templos. Recordemos que los egipcios, cuando dieron todos estos regalos, y los regalos no fueron solo bronce, plata, oro, fue también madera de acacia, fueron también telas, fueron también pieles, fueron una cantidad de regalos, aceite de oliva, fueron una cantidad de regalos. Recordemos que los egipcios estaban de duelo, porque en todo Egipto habían muerto los primeros hijos, los primogénitos, ¿cierto? Los primogénitos de toda casa habían muerto. Entonces, la razón de ser de que los egipcios regalaran todas estas cosas es porque ellos querían aplacar la ira del Dios de Israel, porque temían que si no lo hacían, el Dios de Israel podía matarlos a todos. Entonces, como ellos acostumbraban a hacer esto, entonces ellos todo lo que los israelitas pidieron, ellos lo entregaron. Muy bien. ¿Quién entregó los materiales de construcción? Bueno, ahí sí, vamos a leer Éxodo 35 del 4 al 9, hermana Marta. Bueno, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, Hermana Marta se le cerró el micrófono. carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Muy bien, hermana Marta, muchas gracias. Ahora Éxodo 35 del 20 al 29. Sí, dice la palabra del Señor. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Y trajeron ofrendas a Jehová para la obra del tabernáculo de la congregación, y para todo su servicio, y para las vestiduras santas. Y vinieron así, hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda joya de oro, y todos ofrecían ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o pieles rojas de carneros, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría hilaron pelo de cabras. Y los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de engaste para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para la luminaria y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Muy bien, amén. Queridos hermanos, me gustaría que notáramos algo importante, muy importante. El Señor, mejor dicho, el Señor preparó el camino para, la Biblia dice literalmente, despojaron, los israelitas despojaron a los egipcios. Fueron los egipcios quienes entregaron todas estas donaciones. Si ustedes se dan cuenta, Moisés ha podido decir, reciban estas donaciones, que estas donaciones son de Jehová. Y cuando estemos en el desierto, como es de Jehová, todo lo que es de Jehová lo van a entregar. Eso no fue lo que pasó.
Los egipcios le regalaron a los israelitas. Los israelitas lo tomaron. Y cuando estaban en el desierto, miren que el versículo que acabó, dentro de los versículos que acabó de leer nuestra hermana Olga Lilia, dice, todo generoso de corazón. Entonces, es interesante ver que las donaciones, es decir, el mobiliario, las prendas de vestir, las piedras preciosas, los metales preciosos, las pieles, las telas, todo esto, Dios se lo había ayudado a conseguir a los israelitas. Allí se cumple que de Dios es toda plata y todo oro. Y los israelitas tenían que hacer el acto voluntario de reconocer que Dios les había suplido de eso. Por lo tanto, de gracias de recibisteis, dad de gracias. Por lo tanto, si ellos recibieron ese donativo, ellos tenían que darle de corazón, satisfecho, de corazón agradecido al Señor. ¿Pasa algo diferente con nosotros? No, con nosotros es igual. El Señor a nosotros nos suple de todo lo que necesitamos. Y nosotros, qué bonito poder hacer ese acto voluntario de dar de lo que Dios me ha dado, porque Dios a nosotros nos da más de lo que necesitamos. Cuando nosotros echamos una vista atrás, nos damos cuenta que Él es quien a nosotros nos ha levantado, quien nos ha dado todo. Qué bonito que podamos hacer ese reconocimiento generoso de Dios me ha dado todo, voy a apartar una parte importante para el Señor. Así como lo hicieron los israelitas cuando se construyó el santuario. Entonces los materiales, ¿quiénes los entregaron? Personas generosas, personas que reconocían al Dios que los había sacado de la esclavitud a la libertad. Los israelitas generosos dieron ese donativo al punto tal que Moisés dijo, ya, se llenó esto, es suficiente, y entonces dejaron de dar la ofrenda. ¿A quiénes usó Dios para diseñar y trabajar? Hubo un grupo de personas que diseñaron. Fíjense que en ese versículo que leyó la hermana Olga dice que las mujeres tejieron, ¿cierto? El púrpura, el carmesí, hubo muchas manos, pero de estas manos hubo unos destacados. Entonces, vamos a leer Éxodo 35 del 30 al 35. ¿Qué dice? Dice, y Moshe dijo a los israelitas, miren, Yahweh ha elegido al nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, hijo de la tribu de Yahudá. Él lo ha dotado de espíritu de Elohim, en destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de arte, y lo ha inspirado a hacer diseño para trabajo en oro, plata y cobre, para cortar piedras de montura y para tallar madera, para trabajar en cualquier clase de arte diseñador y para dar instrucción. Él y Olivar, el hijo de Ahishmac de la tribu de Dan, han sido dotados con la destreza de hacer cualquier trabajo de tallador, de diseñador, de tejido en hilo azul, púrpura y escarlata y el lino fino, y de tejedor como obreros en cualquier arte como diseñadores. Amén. Muchísimas gracias, hermano Bejarano. Entonces, fíjense que a pesar de que hubo varias manos colaboradoras en esta gran obra, hubo dos personas destacadas. Me gusta la manera como hablan de ellos, de Bezaleel y de Aholiab. Uno de la tribu de Judá, el otro de la tribu de Dan. Fueron personas que Dios los capacitó y ellos colocaron sus talentos al servicio de Dios con alegría. Colocaron sus talentos sin pedir donativos, sin pedir dinero. Lo hacían porque ellos querían ver crecer la obra. ¿Por qué hablo de donativos o por qué esta parte importante de hacerlo sin el interés? Porque un descendiente de Aholiab de la tribu de Dan, un descendiente se llamó Hiram. Muchos años después vivió Hiram, muchos años después, yo diría unos 600, 500 años después,
y ese Aholiab tuvo un descendiente llamado Hiram. Hiram era hijo de una mujer israelita con un hombre de por allá de Tiro. Y ese descendiente de Aholiab lo llamaron, era un gran artesano, lo llamaron para participar de la construcción del templo de Salomón y él ya empezó a cobrar, cobró una gran comisión porque él era un gran artesano y Salomón le dio dinero, le dio mejor dicho, un billetico largo. ¿Y qué pasó? Que los otros artesanos montaron sindicato y estaban molestos porque le estaban pagando a unos sí y a otros no, así es que pidieron todos dinero y entonces se endeudó Salomón y a todos tuvo que darle salario y eso fue una mancha en la construcción del templo de Salomón, dice la sierva de Dios. Entonces, ¿qué diferencia con la primera construcción del verdadero santuario, donde Aholiab fue capacitado y él entendió que Dios le había dado esa capacidad para ponerlo al servicio del propio Dios? Entonces fue una obra que fue bendecida desde todo punto de vista, inclusive hasta desde el punto de vista de la obra de las manos. Entonces, vamos con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo duró la elaboración de los elementos del santuario? Fíjense lo que dice Cristo en su santuario, página 30, capítulo 4. Dice, se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. La bendición aparece en Éxodo 39, 43. Es decir, que Moisés aprobó que así como el modelo que Dios le dio, así lo hicieron los israelitas. Entonces fue, al decir que lo bendijo, está mostrando la aprobación también del Señor con respecto a este primer santuario. Muy bien, dice, ¿quiénes se designaban para oficiar en el santuario? Dice, Éxodo 29, 4 y 9, dice, y llevarán a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, aquella que decía santidad de Jehová. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, ¿quiénes se designaban para oficiar el santuario? Sabemos que la tribu de Leví, y en especial la tribu de Leví, iban a ser la tribu escogida para el servicio al Señor, pero en especial el sacerdocio se le dio fue a los hijos a los hijos de Leví del clan de Aarón. Era un clan. El clan de Aarón era el que tenía el sacerdocio perpetuo. Por eso es que nosotros vimos años después en el desierto que se levantó Coré, un primo ¿de quién? De Moisés y de Aarón. Coré, Datán, Abiram, que ellos decían que ellos eran pueblo santo y que porque ellos no podían tener el sacerdocio, porque Dios también les hablaba a ellos. Y esa fue una de las apostasías, ¿verdad? Las apostasías, que de esa apostasía el Señor dijo, bueno, todo el mundo va a coger una varita y la varita que reverdezca en la mañana siguiente, ese es el que yo he escogido. Y fue la de Aarón la que reverdeció. Entonces, debemos nosotros entender que Dios es quien escoge y él escogió a la tribu de Leví. La tribu de Leví había sido, si nosotros recordamos, la bendición que Jacob le dio a sus hijos, por allá finalizándose Génesis. Vemos cómo él le dijo a Simeón y le dijo a Leví que iban a estar dispersos por todo Israel.
¿Por qué les dijo que iban a estar dispersos? Porque ellos mataron. Dice que su ira, es más, esa bendición parece una maldición porque dice, maldito su furor, maldita su ira. Terrible. Entonces ellos iban a estar dispersos por algo que hizo Leví, por algo que hizo Simeón. Pero a pesar de que efectivamente esa bendición, esas palabras que le dijo Jacob a Leví se cumplieron, porque los levitas no recibieron tierras en heredad. Ellos tenían sus casas y a ellos se les daban lo que se llamaba ejidos. Los ejidos eran como aldeas en medio de grandes ciudades, aldeas de levitas, ¿sí? Pero como tal tierra de cultivo no se le dio a los levitas. Entonces, estos levitas estaban dispersos por todo Israel. Sin embargo, los levitas fueron escogidos como una tribu especial porque recordemos que cuando se hizo el becerro de oro, que mucho pueblo de Israel empezó a adorar ese becerro de oro, fueron los israelitas quienes se opusieron a eso. Los israelitas no, perdón, los levitas quienes se opusieron a eso. Entonces el Señor, por haber visto el celo de la tribu de Leví, los escogió para el sacerdocio perfecto, para el sacerdocio eterno. Bueno, el sacerdocio, porque sabemos que nuestro Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote, el sacerdote eterno, no venía de la tribu de Leví, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús nació debajo de la tribu de Judá, pero su sacerdocio pertenecía a la clase de Melquisedec, algo que vamos a ver después. Entonces, ¿quiénes se designaron para este oficio? Los levitas. Y aquí dice que tenían sacerdocio perpetuo. Eterno y perpetuo se parece, pero no es lo mismo. Perpetuo es que de continuo ellos iban a oficiar. Muy bien. ¿Qué modelo tiene el diseño? Cristo en su santuario, capítulo 28, dice, el tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. La Biblia también lo dice, queridos hermanos. La Biblia también lo dice. Permítame un segundo. Creo que, permítame un segundito nada más. Les agradezco mucho. Sí. Bueno, muy bien. Hay una diapositiva que no me quiere salir. No sé por qué, perdonen ustedes. Disculpen un momentito, es que hay una diapositiva que no... Ya. ¿Será que está oculta? Vamos a mirar. Ah, sí, sí, señora, así es. Muy bien. Hablemos un poquitico sobre el diseño del santuario. En el diseño del santuario, ¿el diseñador quién fue? Dios. Si usted va, por ejemplo, a Wikipedia, va a Google y googlea santuario, le aparecen inclusive santuario de animales y le aparecen lugares que sirven para resguardar la naturaleza.
Pero si usted coloca tabernáculo de Moisés, ¡puf!, le aparece lo que nosotros conocemos como santuario. De manera que el santuario es conocido como tabernáculo de Moisés, pero es curioso porque no es de Moisés, es de Dios. Fue Dios quien le dio el modelo a Moisés. Éxodo 25, 8, 9 dice, y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios a Moisés. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Diseñador fue Dios. El diseño del tabernáculo de la tierra es modelo del verdadero. Dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Y de hecho, el tabernáculo, el santuario conocido como tabernáculo de Moisés, es el que guarda correlación con el modelo que está en el cielo. Ya los otros santuarios que son a manera de templo, ya se perdió el concepto del cielo. El santuario, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y Nehemías, las reformas que hizo después Herodes, el templo de Herodes, son templos que eran más que todo un lugar como de reunión entre los hijos de Israel, pero ya se perdió el sentido de lo que Dios había mostrado porque ya no guardaba correlación con muchas cosas como Dios las había mostrado. Entonces, el verdadero santuario es el modelo del cielo, el de la tierra es una réplica que el Señor permitió para que pudiéramos aprender muchas cosas que tienen que ver con la salvación. El estilo del santuario era portátil, lo habíamos visto en la cita anterior. El estilo era portátil. Dice, segunda de Samuel 7, del 4 al 6. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa que donde yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han dado en tiendas y en tabernáculos. El modelo del santuario tenía que ser móvil, tenía que acompañar a los israelitas donde los israelitas fueran. Ya ¿cómo se llama? Ya el modelo hecho en piedra, ya el modelo hecho con otros elementos, ya realmente perdía el concepto de lo que Dios quería enseñar. Y Dios quería enseñarnos de que Él, o sea, nos iba a acompañar. Fíjense que esa es la promesa que da el Señor, que hasta el fin del mundo, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, el proceso de la salvación es un acompañamiento permanente de parte de nuestro Dios. El santuario muestra el camino a la salvación. Y entonces el Señor a nosotros nos ha acompañado en diferentes épocas, en diferentes lugares, diferentes continentes. Nos ha acompañado y nos va a acompañar hasta que finalmente el hombre pueda mirar la salvación, hasta que Cristo pueda llevarse a sus redimidos. Entonces, es importante entender que ese santuario móvil hablaba del acompañamiento de Cristo para la salvación. Entonces, es importante tener muy en cuenta quién fue el diseñador, cómo fue el diseño, cómo fue el estilo de diseño, porque eso muestra mucho de la salvación, cómo las estableció el Señor para nosotros. La salvación no es algo que nosotros, como vimos ayer, podíamos tejer. Nosotros no tejemos, el ser humano tejió delantales. Adán y Eva tejieron delantales porque el ser humano siempre tiene la tendencia a querer hacer su propia salvación. El Señor no. El Señor es quien diseñó la salvación. El Señor es quien entregó la salvación. El Señor fue quien diseñó el santuario y entregó el santuario con ese propósito. Lo vimos ayer. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. ¿Cómo se divide el santuario? El santuario tiene dos partes constitutivas. Tiene el atrio y el tabernáculo. Dos partes constitutivas, atrio y tabernáculo.
A mí me gusta hacer en una encuesta, yo siempre coloco, ¿cómo se divide el santuario? Y hay una respuesta que dice lugar santo y lugar santísimo. Y siempre los hermanos caen en esa cascarita. El lugar santo y el lugar santísimo es la parte constitutiva del tabernáculo. El tabernáculo es esta tienda que nosotros vemos en color rojo. Este es el tabernáculo de reunión. Dentro de ese tabernáculo es que se divide el lugar santo y lugar santísimo. Pero recordemos que el tabernáculo tiene un atrio, entonces realmente el tabernáculo es el atrio y el tabernáculo. El santuario, perdón, es atrio y tabernáculo. Si me preguntan, ¿cómo se divide el tabernáculo? Ahí sí, lugar santo y lugar santísimo. Muy bien. ¿Cómo se disponía el santuario en medio del pueblo? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de la casa de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Números 2:1. Este tabernáculo en medio de los hijos de Israel representa, ya que habíamos dicho que Salmo 68, no recuerdo exactamente qué versículo dice, conocieron tus caminos, oh Dios, conocimos los caminos de tu rey en el santuario. El santuario muestra el camino de la salvación. Por lo tanto, el que esté en medio de los hijos de Israel muestra que la salvación es cristocéntrica. Todos tenían que mirar al santuario para poder tener el referente de la salvación. Entonces, si nosotros queremos ser salvos en medio de tantas cosas de la Biblia, tantas historias, tenemos que ver a Cristo en cada una de ellas. En medio de tantas cosas que nos dice la palabra de Dios, que es su voluntad, Cristo está en cada versículo, Cristo está presente a través de todas las escrituras. Y eso es porque nuestra salvación es cristocéntrica. Fíjense ustedes, qué importante el que estuviera en medio de los hijos de Israel. Eso es una muestra, otra muestra más de que el Señor quiere estar en medio de nosotros, quiere habitar con nosotros. Al Señor fue el primero que le pesó nuestra falta, nuestro pecado, porque nos apartamos de esa relación estrecha que tenía el Señor con nosotros. Entonces, está en el medio del campamento porque es cristocéntrica la salvación. ¿Y de qué manera se disponía? Bueno, el santuario, la entrada era del lado oriente y la persona para poder entrar al santuario tenía que darle la espalda al sol. De manera que entraba por el oriente y caminaba hacia el occidente. Los sacerdotes que oficiaban entraban también y se dirigían caminando hacia el occidente, pero la entrada era en el oriente. Ezequiel 8:16 nos da una muestra de eso, pero curiosamente Ezequiel 8:16 nos muestra es una apostasía. Dice, ¿qué apostasía fue esa? Y me llevó al atrio por adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo. O sea, tenían la espalda, estaban de espaldas, estaban mirando hacia el oriente y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Hermanos, curioso, ¿por qué 25 varones? Porque eran los 24 sacerdotes que se asignaban para adorar en el santuario, para oficiar en el santuario, más el sumo sacerdote. 24 más 1, 25. Hermana, ¿cómo sabe usted que eran 24 órdenes de sacerdotales? Bueno, Crónicas lo dice. Por eso, ¿por qué 24? Porque cada uno de los sacerdotes, digamos que asignados para oficiar en el santuario, podía hacerlo durante 2 semanas al año. Además, los sacerdotes también participaban de las fiestas solemnes. Entonces, 2 semanas al año, digamos que era su compromiso. Ellos oficiaban muchas veces, pero
Digamos que solamente 2 semanas al año era su verdadero compromiso, eran los asignados para poder oficiar en el santuario. La Biblia, la palabra de Dios también dice, ¿verdad? Que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, estaba en el tiempo de de oficiar, en el tiempo de su servicio. Recordemos que Zacarías era del clan de Abías. Entonces, eso comprueba de que realmente esto sí se cumplía, aún llegando en la época de Jesús, esto se cumplía y estos 24 sacerdotes más el sumo sacerdote tenían que darle la espalda al sol. El sol siempre ha representado el sistema idolátrico, el sistema pagano de idolatría. Todos los pueblos paganos, todos, adoraron al sol. A veces cambiaban de nombre de una cultura a otra, pero todos tenían al sol y adoraban al sol. Entonces, para poder entrar al santuario había que darle la espalda al sol, había que darle la espalda al sistema idolátrico pagano. Muy bien. Fíjense ustedes, ¿cómo fue el levantamiento del santuario? Vamos nosotros a leerlo en Éxodo 40. Éxodo 40 nos dice cómo se levantó el santuario. Dice la palabra del Señor. Permítame un momento. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, o sea, prácticamente como lo que para uno es acá 1 de enero, el primer día del año, para ellos es 1 del mes de Nisan o del mes de Abib. Creo que Abib es la palabra correcta para hablar del hebreo. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión y pondrás el arca del testimonio. Es interesante. Lo primero que mandó a poner el Señor es el arca del testimonio. Dice, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con un velo. Interesante. Meterás la mesa y la pondrás el orden. O sea, luego, pues primero el arca del pacto, luego el velo, después la mesa de los panes de la proposición. Meterás también el candelero. Entonces ahí tenemos el candelero de 7 brazos y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Entonces, después que se disponía eso, se ponía todo el cortinaje adelante, atrás y se montaba el tabernáculo. Entonces, ¿por qué primero se mandó a poner el arca del pacto? Es decir, primero se montó el lugar santísimo, perdón. Primero se montó el lugar santísimo. El lugar esa palabra santísimo del español realmente no está así en el hebreo. En el hebreo está santo, 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 kadosh, kadoshim. Entonces, ese lugar santísimo fue el que se puso primero. Luego se puso el lugar santo del tabernáculo. Primero el lugar santísimo y después el lugar santo. Hermanos, es interesante ver cómo primero se levantó el tabernáculo y después que se levantó el tabernáculo, o sea, con su lugar santísimo y su lugar santo, después fue que se vino después que se hizo lo demás. ¿Por qué razón Dios lo estableció de esa manera? ¿Por qué primero el tabernáculo? Bueno, dentro de todas las cosas que nosotros aprendemos del santuario, recordemos por los versículos que hemos leído. Y aquí coloco siempre 3 referencias muy importantes. Primero, la que está en Hebreos 9, del 24 al 26. También está la referencia de Éxodo 25, del 8 al 9. También está la referencia de Salmo 68 y perdóneme, no me acuerdo el versículo que habla de que conocimos los caminos del Señor en el santuario. Entonces, estas 3 referencias nos muestran que en el santuario está la salvación. La salvación se gestó primero en el cielo y después se dio en la tierra. Primero se originó, se creó en el cielo.
Lo sabemos porque primera de Pedro 1, del 19 al 20, dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, si fue inmolado desde antes, quiere decir que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos sabían lo que iba a acontecer y ellos ya tenían la solución. El tabernáculo viene a representar el cielo, el cielo. Y el atrio, en muchos sentidos, también representa la tierra. Hermana, esos son los únicos significados que tiene, espirituales, que tiene el tabernáculo y el atrio. No, no es el único. Hay un modelo también en que el atrio representa, por ejemplo, la iglesia, o el santuario es la iglesia y el atrio es todo el que llega a la iglesia, el tabernáculo es ya los que se consagran dentro de la propia iglesia. O sea, hay muchos modelos en un sentido espiritual. El tabernáculo es el cielo. Ahora, ¿por qué decimos que es el cielo? Recordemos, y lo dice el Espíritu de Profecía en Cristo en su santuario capítulo 2, que dice la construcción del tabernáculo. En ese capítulo se muestra que el tabernáculo estaba bellamente decorado por dentro y tenía figuras de ángeles arriba, abajo, alrededor, en todas partes tenía figuras de ángeles. Todo lo de adentro del tabernáculo era de oro, algunos muebles la mayoría de los muebles eran de madera de acacia recubiertos en oro, ¿cierto? Y la menorá o candelabro de 7 brazos era hecho de oro puro. Entonces, el hecho de que fuera en oro, el hecho de que uno miraba por aquí, uno miraba por acá, todo estaba recubierto de oro y todo estaba recubierto de ángeles por arriba y por abajo, da una muestra de que es el cielo. Ahora, recordemos que eran 24 sacerdotes los que oficiaban, y esto a quienes representan a los 24 ancianos que le ayudan al Señor a tomar decisiones con respecto al tema de la salvación de los seres humanos. 24 ancianos que están siendo representados por las 24 órdenes sacerdotales. Muy bien. Fíjense ustedes, después que se hace el tabernáculo, después que se levanta, dice la palabra de Dios, dice, después pondrás, estoy leyendo en Éxodo 46, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué es lo primero en el atrio? Lo primero en el atrio es el altar del sacrificio, porque entre otras cosas, después que se originó en el cielo, se gestó en el cielo la salvación, lo primero que se gestó es Cristo debía morir por nosotros. Entonces, fíjense que no es curioso ni es casualidad que lo primero que se puso en el atrio fue el altar del sacrificio. ¿Y qué sigue diciendo? Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Entonces, se creó la salvación, se diseñó la salvación de esa manera. Primero se gestó en el cielo, de la tierra lo primero que Dios estableció fue el aceptar el sacrificio de Jesús. Luego se colocó el lavacro, que después vamos a ver representa el bautismo. Y dice, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Bueno, y harás vestir a Aarón sus vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás. Y bueno, y después sigue diciendo ahí un poco más sobre la consagración de los hijos de Aarón. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, pudo haber quedado el santuario así, tal cual, es decir, así nada más. Pero el Señor le mandó a poner cortinas alrededor. Entonces, la salvación primero se gestó en el cielo. La salvación tiene una parte que se realiza en el cielo, tiene una parte que se realiza en la tierra, y en la tierra es importante entender
que a pesar de que la salvación es una oferta gratuita para todos los seres humanos, qué bueno que también el santuario represente a la iglesia. Entonces, el poder demarcar esas cortinas, de alguna manera también es poder demarcar la iglesia como un lugar, perdón, la iglesia como ese cuerpo de personas que ayudan, que colaboran, son colaboradores de Dios para la salvación humana. Cuando nosotros nos hablan de la palabra iglesia, muchos de nosotros entendemos, o sea, cuando decimos los sábados, vamos para la iglesia, muchos de nosotros asociamos la iglesia con el templo. Eso no está mal. En un sentido connotativo, la iglesia es el templo, pero el verdadero significado denotativo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la reunión de todos los cristianos que realmente trabajan para un objetivo final, que es ayudar a los demás en el proceso de la salvación, poder realizar planes misioneros, poder hacer muchas actividades cuyo propósito es vivir el evangelio, vivir a Cristo, ayudar a los hermanos a tener una relación con Cristo y seguir haciendo planes para que más personas puedan conocer el evangelio. Entonces, dentro del plan de Dios estaba la iglesia. Por eso nosotros en la ecuación de la salvación no podemos sacar a la iglesia. Ay, que yo estoy desmotivada porque mi iglesia presenta ahí apostasía, porque mi iglesia esto, mi iglesia aquello. Más de uno, más de muchas de los aquí presentes han tenido experiencias negativas. Somos, de hecho, en el pueblo de Israel, yo todavía no he leído qué parte de la Biblia el pueblo de Israel era completamente perfecto. No lo eran. Pero a pesar de eso, fíjense que nosotros como adventistas somos depositarios de una verdad que el Señor llevará hasta el final. Y la iglesia cumple un papel importante en este recorrido. Y qué bueno que podamos entender eso para valorar y querer a nuestra iglesia, ¿sí? Que a pesar de que no es perfecta, está dentro del propósito de los planes de Dios para la salvación del ser humano. Muy bien. Entonces, la salvación se gestó primero en el cielo, después en la tierra. Dentro del camino de salvación, nosotros, ¿qué podemos decir? Jesús es la puerta de la salvación. Entonces, se erigió de adentro hacia afuera, ¿verdad? El santuario se erigió de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera se erigió el santuario. Pero la salvación está presentada de fuera hacia adentro. La persona que quiere ser salva, entonces alguien le habla de Cristo, el Espíritu Santo toca el corazón de la persona tiene una curiosidad y empieza a estudiar a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es esa puerta, la entrada a la salvación. Juan 17:9 nos dice que Jesús es la puerta. Por esa puerta entran sus ovejas. Jesús es la puerta. Si seguimos caminando en camino de salvación, nos encontramos con el altar del sacrificio. Cuando alguien nos habla de Cristo y entonces empezamos a abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús, llega un momento en que lo aceptamos como Salvador personal. Y al aceptarlo como para Salvador personal, estamos aceptando su sacrificio en la cruz. E inmediatamente luego que lo aceptamos como Salvador personal, fíjense, el altar del sacrificio muestra que ese sacrificio que había hecho Jesús se hizo desde antes de la fundación del mundo para redención del ser humano. Entonces, después que nosotros aceptamos ese sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos que bautizarnos, tenemos que ir a la pila bautismal, al lavacro, porque la Biblia dice, Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, en el camino de la salvación está el aceptar a Cristo, el entrar por la puerta, ¿verdad? Y también abrirle la puerta a Cristo. El aceptar a Cristo, el bautizarnos. Hermanos, pero si nos damos cuenta, hay muchas personas en nuestra iglesia, muchísimas, que se bautizan, que ingresan a la iglesia y que nosotros le llamamos calientan las bancas.
la Biblia dice, el espíritu de profecía también lo dice, ¿verdad? Que muchos son los llamados, pocos los escogidos. El espíritu de profecía dice que no todos los adoradores del sábado serán salvos. No todos los que llegan a la iglesia serán salvos. Entonces aquí hay un reto grande. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este santuario tenía tres puertas. La primera puerta, que es ancha, puerta que era la entrada al tabernáculo, y en medio del tabernáculo había otra puerta que separaba otra puerta, otra entrada que separaba el lugar santo del lugar santísimo, tres entradas. Por la primera puerta entramos muchos, ¿verdad? Muchos han escuchado el llamado, muchos llegan a la iglesia, pero saben una cosa, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿De qué depende que seamos escogidos y no solo llamados? Depende de lo que nosotros queremos, depende de nuestra consagración, depende del caminar todos los días con el Espíritu. El Espíritu nos hace un llamado para consagrarnos. Entonces, ¿para qué nos hace ese llamado? Para que nosotros podamos entender de que Cristo necesita más que solamente el compromiso de llegar a la iglesia, que podamos entender de que es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que deben ser entregados al Señor. Entonces, cuando hacemos de Cristo nuestra morada, nuestro tabernáculo, ya no entramos solamente por la puerta ancha, ya empezamos a entrar por la puerta angosta. La Biblia dice que ancho es la puerta que lleva a la salvación y estrecho el camino, ¿verdad? Ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Entonces, esa puerta ancha no me da garantía a mí de la salvación. Y esa puerta estrecha ya me muestra a mí que ya es lo que Cristo quiere. Para yo poder salvo, debo consagrarme. Entonces, yo estoy en la iglesia hoy en día, pero yo debo consagrar mi vida por completo al Señor. Entonces, esa puerta de ahí del tabernáculo representa la entrada a la consagración. Recordemos que hay una tercera puerta, la que divide el lugar santo del lugar santísimo. Una vez un hermano en un grupo me dijo una palabra que me pareció muy linda. Me dijo que esa puerta que separa el lugar santo del santísimo representa la madurez en la consagración que me permite desarrollar un buen carácter. Yo puedo querer estar consagrado, yo puedo estar en camino de consagración, pero hay una obra que hacer, ¿verdad? En el carácter. Cuando Jesús venga por segunda vez va a recogerse a sí mismo. Entonces, tiene que recoger personas que tengan un modelo de su carácter. Muy bien. Entonces, entramos al tabernáculo. Dentro encontramos estos elementos. Un mobiliario que es importante, que es la mesa de los panes de la proposición, el candelabro o menorá y el altar del incienso. Son los tres muebles más importantes que tiene el lugar santo. La mesa de los panes de la proposición estaba, en la mesa de los panes era de madera de acacia, recubierta de oro. Tenía pues sus respectivos anillos por donde se le colocaba un travesaño que servía para ser movilizado. Pero esta mesa representa nada más y nada menos que el trono de Dios. Esta mesa, cuando leemos cómo se hizo esta mesa en Éxodo 25, vemos que esta mesa tenía dos cornisas. Claro, porque ahí se sentaba el Padre, se sentaba el Hijo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando vemos Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, que nos muestra el trono de Dios, y sobre todo Apocalipsis 5, ahí vemos que en ese trono está el Padre y está el Cordero dentro del trono. Y enfrente del trono vemos que está el Espíritu de Dios, que la Biblia lo representa como los 7 espíritus de Dios, dice el Apocalipsis. Entonces, este mismo esquema lo podemos ver en Apocalipsis. La mesa de los panes de la proposición se llamaba así porque había 2 hileras, en total eran 12 panes y cada hilera tenía 6 panes.
Y en medio de estos panes había incienso aromático y también había una jarrita, había un contenedor con vino, contenedor con vino. Y el hecho de que tuviesen dos hileras de panes, dice la escritura, que representa que los hijos de Israel siempre iban a estar delante de la presencia de Jehová. El hecho de que dijera eso, de que los panes iban a estar delante de la presencia de Jehová, confirmaba que en esta mesa de los panes de la proposición estaba el lugar en que se sentaba el Padre y se sentaba el Hijo, se siente el Hijo. Enfrente encontramos el candelabro de oro, la menorá. Esa menorá representa el Espíritu Santo. No es que hayan 7 espíritus, es un solo espíritu. Tiene 7 brazos. Apocalipsis lo llama los 7 espíritus de Dios, pero realmente es un solo espíritu. ¿Por qué se coloca al sur? Fíjense ustedes, la mesa de los padres, la proposición, según Isaías 14:13, donde muestra que Satanás quería usurpar uno de los lados del norte, nos muestra que ese trono de Dios está al norte y de hecho también en el santuario se ubica en el norte. Y en el sur se coloca el candelabro de 7 brazos. ¿Por qué al sur y por qué enfrente? Bueno, en la posición en el trono del Espíritu Santo está enfrente del Padre y del Hijo, pero al sur, porque recordemos que cuando Cristo ascendió al cielo y fue entronizado, Cristo fue ungido sumo sacerdote y ese mismo día se derramó el Espíritu Santo en la tierra. Recordemos que Cristo prometió un consolador que nos acompañaría todo el tiempo. Entonces ese consolador está ubicado al sur porque nos acompaña a nosotros aquí en la tierra. Entre el candelabro de 7 brazos y entre el altar del sacrificio, la mesa de los panes de la proposición, y orientado hacia el occidente, ya casi llegando al velo, se encuentra el altar del incienso. Apocalipsis nos dice que el altar, ahí se quemaban incienso y el incienso sube a Dios como olor fragante, así como las oraciones suben al trono de Dios. Entonces, aquí se muestran algunos datos importantes de nuestra salvación. En la mesa de los panes de la proposición está el Padre, está el Hijo. Estos panes representan que los hijos de Dios están delante de la presencia del Señor. También de algún modo representan el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre de Cristo. Todo el tiempo presente su sacrificio delante de todos los que están en el trono. El candelabro de 7 brazos, fíjese, se llenaba de aceite, se encendían las lámparas. También es un antitipo de Cristo como luz del mundo, ¿verdad? El aceite también es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, este candelabro de oro representa principalmente el Espíritu Santo, pero también en otros sentidos representa la luz de Cristo en el mundo. El altar del incienso, las oraciones de los santos que mitigan ese olor fétido que quedaba aquí en el velo cada vez que el sacerdote llegaba con sangre y asperjaba sangre, ¿verdad? Sobre todo por el sacrificio del pecado. Entonces, estos muebles eran los que estaban en el lugar santo. Luego, atravesando el velo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, tiene gran significado. Ese velo muestra la separación del hombre del Señor cuando el hombre peca. Pero Hebreos nos muestra de que Jesús abrió el camino por ese velo hacia el Padre. Hebreos 10:20 nos muestra que ese camino está abierto porque Jesús, ese velo representa como la carne de Jesús y al morir Jesús se abrió ese velo hacia el Padre. Él hizo el ministerio de la reconciliación. Y ya casi para finalizar, dentro del velo encontramos nosotros encontramos nosotros el arca de la alianza. Y al correr el propiciatorio vemos que el arca de la alianza tenía 3 elementos: el maná, las tablas de la ley y la vara reverdecida de Aarón. 3 elementos que para nuestra salvación muestran muchísima información, muchísimas cosas importantes que vamos a estar viendo en estos días, qué significa
cada uno de esos elementos para nuestra salvación. Hermanos, si quieren, continuamos mañana. Son las 8:25. Permítame, yo termino algo, primero algo, voy a decir algo antes. Estos tres elementos que están aquí en el Arca de la Alianza representan, hay personas que me dicen que el maná representa la reforma pro salud, que las tablas de la ley representan la educación, la vara de Aarón que reverdeció representa los regalos del Espíritu Santo. Eso es un modelo válido. Claro que sí, sí lo representa, pero realmente no es un solo modelo. Hay muchas cosas que representan estos tres elementos. Eh, Algo que representan estos tres elementos es la forma, el carácter de Dios y la forma como Dios redime, ¿cierto? Para empezar, su ley. La ley de Dios refleja el carácter de Dios. La vara de Aarón que reverdeció, fíjese, es Dios sustentador, Dios dador de la vida. Esto era un palo seco que no tenía manera de cómo reverdecer y el Señor lo hizo reverdecer. El Señor tiene poder. Yo pienso que eso también muestra el poder de Dios, el poder reverdecedor de que tiene el Señor. El Señor tiene gran poder. Y el maná que el Señor es sustentador. El Señor es quien sostiene y sustenta a todas las criaturas en el universo. Entonces representan muchas cosas estos tres elementos. En otro sentido, también los 10 mandamientos representan el carácter que debemos desarrollar. La vara de Aarón, ese poder del que debemos nosotros aferrarnos, como el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros. Nos hace sacar frutos, nos hace sacar flores, nos hace bellos delante de la presencia del Señor. Es el Espíritu Santo quien hace que nuestro carácter sea parecido al de Dios. Y ese maná, ¿verdad? Esa palabra del Señor, ese cuerpo de Cristo que constantemente nosotros debemos alimentarnos, porque el que no se alimente de Cristo no tiene un buen alimento y no puede ir al cielo porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces ese sustento del maná, ese alimento bendecido del Señor, es ese sustento, ese cuerpo de Cristo, también es esa palabra de Dios que nosotros continuamente de la cual debemos nosotros alimentarnos. Bien, habíamos dicho que el santuario era una estructura de 100 codos por 50 codos. Si nos damos cuenta, esta estructura tiene dos cuadrados perfectos. Y si son dos cuadrados perfectos, estos cuadrados tienen un centro. Hermanos, aquí viene lo interesante. Mañana quiero comenzar por aquí. Este centro nos está mostrando, estos dos cuadrados y estos dos centros, nos está mostrando que son principalmente dos los elementos para la salvación. No es uno, son dos. Nosotros solo nos quedamos con uno. El primer elemento, que es el mueble del altar del sacrificio, un mueble de 5 codos por 5 codos. El segundo, 2 codos y medio por codo y medio. El primer elemento muestra el sacrificio de Jesús y nos ilustra el proceso de la justificación. Pero saben, muchos solo se quedan con la cruz. De hecho, muchos adventistas también repiten como los hermanos evangélicos. Ellos dicen que el sacrificio de cruz fue completo, fue perfecto y completo para nuestra salvación. Queridos hermanos, el sacrificio de Jesús fue perfecto y completo para la expiación del pecado. Pero esto solamente es una primera parte. La segunda parte es el proceso de la santificación. Y este proceso está siendo representado en el mueble del Arca de la Alianza. En este momento Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. Cristo tuvo una función en la tierra, por lo tanto en el atrio del santuario, y Cristo tiene una función en el cielo, por lo tanto en el Arca de la Alianza.
De hecho, en este momento está enfrente del Arca de la Alianza, ¿verdad? Está porque estamos en juicio. Entonces, la salvación tiene dos elementos fundamentales. La salvación tiene una parte en la cruz y tiene una parte en el cielo. Con mucha frecuencia hablamos solo de la parte del atrios, hablamos solo del sacrificio de Cristo y nos quedamos solo con el sacrificio de Cristo, y adventista que se respete tiene que decirle al mundo, no solo es el sacrificio de Cristo, es la intercesión que Cristo está haciendo por los hombres en este momento en el santuario. Intercesión que comenzó en el mismo momento en que él ascendió al cielo. Cuando ascendió al cielo, su intercesión comenzó en el lugar santo. Y en 1844, esa intercesión pasó del lugar santo al santísimo porque comenzaría el juicio de los hombres. Entonces son dos los elementos, no es uno. El espíritu de profecía también lo respalda. Voy a colocarles aquí una cita que está en el espíritu de profecía, donde se muestra lo que estoy diciendo. Permítame un momento. Dice el espíritu de profecía. Cita que podemos encontrar en Cristo en su santuario. Página 121, párrafo 2. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Muerte en la cruz, intercesión. No podemos solamente quedarnos con la cruz. Tenemos que hablar del santuario y de la intercesión que Dios está haciendo en el santuario celestial. De manera que aquellas personas que se atreven a decir, y el santuario ese es un tema para salvación. Si yo no estudio santuario, yo no me voy a perder, como me han dicho varios. Ese no es un tema que me vaya a mí a perder si yo no lo estudio. Querido hermano, tenga cuidado con esa expresión, porque para empezar el santuario a nosotros nos da identidad. Usted es adventista del séptimo día, usted debe conocer santuario. Este es el tema que más identidad nos da como adventistas. Y en segundo lugar, sí es un tema de salvación. Mire de que aquí el propio santuario nos está mostrando que son dos los elementos fundamentales, esenciales para el plan de la salvación. ¿Cuál es? El sacrificio de Cristo de Jesús en la cruz y su intercesión en el santuario. Si no estudias santuario, no puedes conocer esa intercesión, lo importante que es, entonces no puedes tampoco predicarla a los demás, la segunda parte de la salvación. Así es que sí es un tema de salvación, sí es un tema importante de conocer, sí es un tema importante de apreciar de aquí en adelante. La intercesión de Cristo es tan importante como su sacrificio en la cruz. No podemos hablar solo del sacrificio en la cruz porque estaríamos siendo nosotros, como esas iglesias similares a las vírgenes que se quedaron en el lugar santo y no avanzamos al Santísimo. Tengamos mucho cuidado con eso, queridos hermanos. Entonces, con esto hemos terminado en el día de hoy algunos aspectos que tienen que ver con la configuración y con la disposición del santuario. Oramos y comentamos. Buenísimo. Casi que lo entiendo ya. Vamos a orar, oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, te agradecemos, oh Padre bueno, porque tú has hecho un gran sacrificio por nosotros. Sacrificio, Señor, cuya sangre llevó nuestro Jesús al cielo y está haciendo intercesión por nosotros. Ayúdanos a valorar esa intercesión. Ayúdanos a valorar este conocimiento de santuario que tú le has dado a nuestra iglesia para poder darlo al mundo entero. Permite que este conocimiento que hemos aquí presentado pueda multiplicarse en el corazón de los hermanos aquí presentes, que podamos estudiar este tema y que podamos nosotros, Señor, resplandecer con este tema frente a los demás, porque es tu luz, la luz de Cristo, la que debe reflejarse. Gracias, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que bendigas a entendidos en los tiempos, que nos ayudes a ser estudiosos, a comprender el tiempo en el que vivimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.